Muy bien, vamos a continuar con la clase. Nos habíamos quedado aquí en el ejercicio número 2, ¿no? Ejercicio 2 dice, la lluvia ácida contiene ácido nítrico, HNO3, ¿no? El cual puede corroer aleaciones que contienen cobre, por lo cual representa un problema medioambiental que causa graves pérdidas económicas. La ecuación que representa la reacción química entre el cobre y el ácido nítrico es... Entonces acá tenemos una reacción química, ¿no? Entonces tenemos aquí el cobre que está solo como elemento, sería 0, pues, ¿no? En el ácido nítrico el hidrógeno sería +1, el oxígeno sería -2. El nitrógeno no lo sé, entonces digo 3 por -2 sería -6. 1 por 1 es 1. ¿Cuánto tiene que ser el nitrógeno para que la suma me dé 0? ¿No? Ahí la suma nos tiene que dar 0, jóvenes, ¿ya? La suma nos tiene que dar 0. La pregunta es, ¿cuánto tiene que ser el nitrógeno para que esa suma debe ser 0? Y debe ser más 5, ¿no? 1 más 5, 6, menos 6, 0. Entonces el nitrógeno trabaja con más 5, pues, ¿no? Acá viene del cruce en aspa. El cobre, este 2, viene de acá arriba, +2. Acá hay un 1 que está sobreentendido y este queda fuera del paréntesis, -1. Dentro del paréntesis tenemos el oxígeno que es -2. 3 por -2 me va a dar -6, ¿no? 3 por -2, -6. ¿Cuánto tiene que ser el nitrógeno para que sumado te dé la carga, que sería -1 en este caso? El nitrógeno tiene que ser más 5, pues, ¿no? Más 5 menos 6 me da -1. Entonces este nitrógeno trabaja con más 5. Acá tenemos al oxígeno. En este compuesto generalmente él trabaja con -2. Pero la suma debe dar 0, porque este es un compuesto, pues, ¿no? Entonces acá el nitrógeno tiene que ser +2. +2 menos 2 me da 0, pues, ¿no? Y en el caso del agua igual, el hidrógeno sería +1. 2 por 1 sería +2. -2 igual a 0. Entonces el oxígeno sería -2. ¿Quién está cambiando? Está cambiando el cobre al pasar de cobre 0 a cobre +2. Está sufriendo, ¿qué cosa? Una oxidación. Una oxidación. Y el nitrógeno al pasar de 5 a +2 se está reduciendo. Esta es la reducción. Ahí está, esa es la reducción. Ahí tenemos la oxidación y la reducción. El cobre al pasar de 0 a +2 se oxida. Entonces, si es la oxidación, él es el agente reductor. Y el nitrógeno al pasar de 5 a 2 se reduce. Él sería el agente oxidante. Ya, él sería el agente oxidante. Y ahí tenemos los dos agentes, mira. El cobre sería el agente reductor y el ácido nítrico sería el agente oxidante. Veamos por acá. Dice acá, al respecto indique el agente oxidante, agente reductor, forma oxidada y forma reducida. Muy bien, entonces ya hemos identificado el cobre 0, acá el cobre es +2. Al pasar de 0 a +2 se está oxidando, esta es la oxidación. Entonces el cobre sería el agente reductor. ¿Ya? Y el cobre +2, que es el producto, sería la forma oxidada. Y el otro sería el nitrógeno, que acá está con +5, y acá el nitrógeno está con +2. De 5 a 2, ¿qué está pasando? Se está reduciendo. Eso quiere decir que el ácido nítrico debe ser el agente oxidante. Y el producto, que es el óxido de nitrógeno, sería la forma reducida. ¿Listo? Ya hemos hallado lo que nos pedían, ¿no? El agente oxidante, el agente reductor, la forma oxidada y la forma reducida. Profesor, una pregunta. Sí, dime. Siempre cuando un elemento está solo, por ejemplo, el cobre, ¿siempre va a ser 0? Si no está formando compuestos, sí. A menos que te pongan una carga eléctrica, te digan cobre +2, cobre +1. Ahí tendría carga. Pero si no te ponen nada en la parte de arriba, es 0. Es 0. Listo, profesor. Gracias. Muy bien. Seguimos. Balanceo de ecuaciones químicas. Método de tanteo o simple inspección. Entonces, el tanteo es, bueno, tantear, su nombre mismo lo dice, ¿no? Hay que ir dando valores, ¿no? Tanteando. Y acá hay varios ejemplos del tanteo, pues, ¿no? Tenemos el nitrógeno más hidrógeno, da amoníaco.
El hidróxido de calcio más ácido clorhídrico da dicloruro de calcio más agua. Tenemos al etano más oxígeno, da dióxido de carbono más agua, y están haciendo balance por tanteo. O sea, asignan valores, se le dan números y se hace el balance, ¿no? Les había dicho que el método del tanteo tenía un orden, pues, ¿no? Al inicio les había comentado eso. Número 1, podríamos decir que se hace el balance del metal, pues, ¿no? Número 2, del no metal. Número 3, del hidrógeno. Y al último lo dejas al oxígeno, en ese orden, ¿ya? Entonces, metal primero, luego el no metal, luego el hidrógeno y finalmente el oxígeno. Es el método del tanteo. El método de coeficientes indeterminados significa, en lugar de colocar números, colocamos letras, A, B, C, que vienen a ser las variables, pues, ¿no? Y establecemos un sistema de ecuaciones. Resolvemos el sistema de ecuaciones y tenemos los coeficientes estequiométricos. Ese sería el método algebraico. Al utilizar variables, ¿no? Como A, como B y como C, ¿no? Incógnitas. Entonces, reemplazamos en el sistema de ecuaciones, ¿no? Y lo resolvemos, pues, ¿no? Se resuelve y ya tenemos los coeficientes estequiométricos. Es el método algebraico. El método del número de oxidación. ¿Cuál es el principio del método del número de oxidación? El balance por el número de oxidación se basa en lo siguiente. El número, vamos a decir así, el número de electrones ganados debe ser igual al número de electrones que se pierden. Debemos buscar esto, que la cantidad o el número de electrones que se está ganando debe ser igual al número de electrones que se pierde. Esto es lo que voy a buscar. Y con esto garantizo el balance tipo redox, pues, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el azufre pasa de -2 a 0. Al pasar de -2 a 0 se está oxidando, ¿no? Esto es una oxidación. Y el nitrógeno, al pasar de 5 a 2, se está reduciendo. Entonces, en la oxidación, acá pierde 2 electrones. Y en la reducción gana 5 electrones. Como puedes ver, lo perdido y lo ganado son diferentes. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar que los electrones, de 5 a 2, no es, acá, jóvenes, acá no es 5. Acá es, de 5 a 2 se ha reducido y gana 3 electrones. Ya son 3, no son 5. De 5 a 2 serían 3 electrones. Claro, 3 electrones. Ya, ahora sí, lo que se pierde y lo que se gana no son iguales. ¿Qué busco? Busco que sean iguales estos números. Por eso a este número lo voy a multiplicar por un número y acá también por un número. Aquí sería 2 por 3, 6. Y 3 por 2, 6. 6 electrones que se ganan y 6 electrones que se pierden. Ahora sí, ya son iguales. He cumplido con la condición del balance redox. Lo ganado y lo perdido, ¿cómo son? Iguales. Acá lo han separado, ¿no? El azufre -2 pasa a azufre 0 más 2 electrones que se están perdiendo. Y acá el nitrógeno 5 gana 3 electrones y se forma el nitrógeno más 2. Ahora, como les había comentado, ¿no? 2 y 3 no son iguales. ¿Qué es lo que busco? Dos números que multiplicados lo hagan iguales, pues, ¿no? 3 por 2, 6. Y 2 por 3, 6. Ahora sí, los electrones perdidos y los electrones ganados, ¿cómo son? Iguales. Claro, estos 2 electrones es lo que se pierde, pues, ¿no? Y estos 3 electrones es lo que se gana. ¿Y cómo deben ser estos electrones? Iguales. Y con estos numeritos garantizo eso, que sean iguales. Sumo, reemplazo los coeficientes en la ecuación original y, bueno, eso me resuelve parte del problema porque todavía me faltaría el agua. El agua se termina por tanteo. Entonces, para determinar el coeficiente del agua es por tanteo, pues, ¿no? Tanteando, pues, ¿no? Por tanteo se determina el coeficiente del agua. Seguimos. Método del número de oxidación. Acá hay otro ejemplo, ¿no? Lo mismo, la misma idea. Voy a buscar que el número de electrones ganados y perdidos, ¿cómo deben ser? Iguales, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces yo tengo acá, el cobre pasa de 0 a +2. ¿Qué está pasando? Pierde 2 electrones, ¿ya? De 0 a +2 pierde 2. Y el nitrógeno, que pasa de 5 a 4, ¿qué está pasando con el nitrógeno? Está ganando un electrón. Pregunto, ¿lo que ha perdido y lo que ha ganado son iguales? No, no son iguales. No son iguales. ¿Qué busco? Multiplicar a este número
y acá también a él por un número, de tal forma que sean iguales. Acá sería por 2, ¿no? 2 por 1, 2, sería una ganancia de 2 electrones, y 2 por 1, una pérdida de 2 electrones. Ahora sí, lo ganado y lo perdido, ¿cómo son? Iguales. Y es por eso que acá multiplican por 1 y multiplican por 2. ¿Qué estamos buscando? Que los electrones perdidos y los electrones ganados, ¿cómo sean? Iguales. Eso buscamos. Los electrones ganados y perdidos, ¿cómo deben ser? Iguales. Suma las semiecuaciones, estos coeficientes los reemplazas en la ecuación, y el coeficiente del agua lo determinas por tanteo, ¿no? Hasta acá terminó redox, pero todavía falta el coeficiente del agua. ¿Cómo se determina el coeficiente del agua? Por tanteo. Vamos a tantear. Entonces, el coeficiente del agua se determina por tanteo. Tanteando, ¿no? Tanteando. Seguimos. Este sí es un caso muy particular. Es un balance llamado ion-electrón en medio ácido. Claro. El método del ion-electrón en medio ácido se basa en dos partes, ¿no? Primero vamos a hacer un balance de masa y luego un balance de cargas eléctricas. Entonces, esto se divide en dos partes. Vamos a decir acá que tiene dos partes. Primero, hacer un balance de la masa, y segundo, un balance de las cargas eléctricas. ¿Ya? Tenemos acá el cobre que pasa de 0 a más 2. Entonces, acá está cobre 0 a cobre más 2. Bueno, acá un cobre, bueno, el balance de masa es de 1 a 1, no hay mucho que hacer. La carga sí no es igual, mira, acá es 0 y acá es más 2. Entonces, acá la carga total es 0 y acá la carga total es más 2. Le sumo 2 electrones, ¿por qué? Porque cada electrón tiene carga menos 1. 2 por menos 1, menos 2. Menos 2 más 2, 0. El producto es 0 y los restantes 0. Terminamos con el balance del cobre. Con respecto al nitrógeno, este nitrato se va a convertir en el dióxido de nitrógeno. Entonces, partimos con ellos dos, con el nitrato, ¿no? Acá se va a partir con ellos nada más. Se va a tener al nitrato y al dióxido de nitrógeno. Entonces, ¿qué se hace? Lo primero, un balance de masa. Un nitrógeno, un nitrógeno. Bueno, sí hay un átomo de nitrógeno acá y hay un átomo de nitrógeno acá. No hay problema con el nitrógeno, hay 1, 1, ¿no? 1, 1. Con el oxígeno, acá hay 3 átomos de oxígeno y acá hay 2. Profesor, falta oxígeno. Claro, el método dice que cuando te falta oxígeno, escucha, que cuando falta oxígeno vas a adicionar, vas a añadir moléculas de agua. Ahora, el agua solo tiene un átomo de oxígeno, entonces acá me conviene agregar solo una molécula de agua. Entonces acá habría un átomo de oxígeno, más 2 átomos de oxígeno serían 3. Y acá hay 3 oxígenos. El oxígeno quedó balanceado. Pero, al colocar agua, has colocado hidrógenos también. ¿Cuántos átomos de hidrógeno? 2. Entonces esos 2 hidrógenos van a aparecer al otro lado como ácidos o como protones, ¿no? Acá está el ion hidrógeno, 2 iones hidrógeno, ¿no? 2H más. Y así aparece el hidrógeno. Listo, y hemos terminado con esto. Sí, balance de masa, sí. Las cargas eléctricas, acá la carga es más 2, acá la carga es menos 1. Más 2 menos 1 sería más 1. Acá la carga sería más 1. Y acá en el producto no hay carga eléctrica, sería 0. El agua tampoco tiene carga. 0 más 0 me daría 0. No hay carga en el producto. Pero en los restantes sí. Más 2 menos 1 me daría más 1. Pero acá es 0. Y acá también debe ser 0. Entonces le agrego un electrón. El electrón tiene carga menos 1. Menos 1 más 1 me daría 0. La carga total en los reactivos es 0 y la carga total en el producto también es 0. Quedó balanceado, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, pero nuevamente tenemos el problema de los electrones perdidos, ¿no? Que están en el producto, y los electrones ganados que están en el restante. ¿Cómo deben ser? Deben ser iguales. Y no es igual, mira, hay 2 electrones perdidos y hay un electrón ganado. Como no son iguales, voy a multiplicar por números. 1 por 2 es 2 y 2 por 1 es 2. El 2 afecta a toda esta ecuación, suma las ecuaciones, usas esos coeficientes que hemos determinado, pero todavía falta terminar de hacer el balance y se termina por tanteo. ¿Ya? Bueno, hay casos donde no es necesario el tanteo y otros casos donde sí es necesario hacer tanteo. Y ese sería el método ion-electrón en medio ácido. ¿Se entendió, jóvenes?
Ahí voy a ver el chat, si me están escribiendo. A ver el chat. Ah, no, está en forma, en otro formato. Ya. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Sí o no? Sí, dime. Profe, ¿y en medio básico? Haces el mismo procedimiento del medio ácido y al final, por ejemplo, esta ecuación balanceada, ¿no? Acá está la ecuación ya balanceada. A ver, un cobre, 4 nitratos, dos nitrógenos son 4 nitrógenos, 4 hidrógenos, 12 oxígenos, acá hay 6, 10, 12. Ya está balanceado acá. Supongamos que te dicen, esta reacción está en medio ácido, pero yo no quiero ácido, quiero básico. ¿Cómo convierto esta reacción que está en medio ácido en básico? Fácil, mira. A ver, ¿dónde está acá están los ácidos. Estos serían 4 ácidos. Entonces, estos 4 ácidos hay que eliminarlos, pues, ¿no? Hay que eliminarlos. ¿Qué vamos a hacer para eliminar estos 4 ácidos? Vamos a agregar 4 hidróxidos. Entonces, acá tendrías que agregar 4 OHs, 4 hidróxidos. Igual a 4 hidróxidos, a ambos lados de la ecuación. Entonces, estos 4 hidróxidos con estos 4 ácidos formarían 4 moléculas de agua. ¿Ya? Acá habrían 4 moléculas de agua. Con estas 2 moléculas de agua se cancela. Y de las 4 solo te van a quedar 2. O sea, finalmente, en este lado de la ecuación quedarían 2 moléculas de agua, ¿no? 2 moléculas de agua. Y el ácido nítrico ya no sería ácido nítrico, sería ion nitrato nada más. Ahí está, nitrato, 4 nitratos. Y en el producto, acá hay que sumarle los 4 hidróxidos que hemos colocado. Y terminamos, eso es todo. Y lo hemos convertido a medio básico. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Ajá, ese es un procedimiento simple, sencillo, rápido, pues, ¿no? Nos ayuda a convertir nuestro balance, que lo hemos hecho en medio ácido, lo hemos convertido a medio básico. Es de forma práctica, pues, ¿no? Ahí está. Listo. Muy bien. Ahí había eliminado el agua también, pues, ¿no? Acá. Ya está. Ahora sí. Bueno, eso sería el balance por el método ion-electrón en medio ácido. Seguimos. Vamos. Ejercicio 3 dice, para preparar un agente coagulante como el sulfato férrico utilizado en la potabilización del agua, es necesario hacer reaccionar el hidróxido férrico y el ácido sulfúrico según la siguiente reacción, ¿no? Acá está la reacción química. Después de balancear la ecuación por el método del tanteo, dice, determine la suma de coeficientes estequiométricos de la ecuación balanceada. Acá tenemos un ejemplo para aplicar ¿no? Lo aprendido, ¿no? Acá tenemos un átomo de hierro, el metal, pues no, un hierro, y acá hay 2. Entonces acá multiplico por 2. Acá tengo un azufre, y acá tenemos 3 azufres. Este 3 afecta al 1, sería 3 por 1, 3, pues, ¿no? Y acá hay 1, multiplico por 3. Ahora, en lo que es hidrógenos, acá habría 3 por 2, 6, y 2 por 3, 6. 6 más 6 sería 12. Acá hay 2, multiplico por 6, 6 por 2 sería 12, pues, ¿no? Y la ecuación debe haber quedado balanceada. A ver, 2 hierros, 3 azufres, 6 hidrógenos, 6 más 6, 12 hidrógenos, 2 por 3, 6, y 3 por 4, 12, 18 oxígenos, 3 por 4, 12, más 6, 18. La ecuación está balanceada. ¿Qué me piden? Después de balancear la ecuación por el método del tanteo, determine la suma de los coeficientes. Sería la suma 2 más 3 más 1 más 6. 2, 3, 1 y 6. 5, 6 más 6, la suma sería 12, pues, ¿no? 12. Eso me están pidiendo, ¿no? La suma de los coeficientes. En este caso sería 12, pues, ¿no? Sería 12. Bien, vamos a continuar. Tenemos por acá, reacciones nucleares. Dice, reacciones nucleares y reacciones químicas. Está haciendo una comparación. Intervienen las partículas que forman el núcleo. En las reacciones nucleares participa el protón y el neutrón, pues, ¿no? En las reacciones químicas solo participan los electrones de la capa de valencia. En las reacciones nucleares, los elementos pueden convertirse en otros elementos. O sea, el hidrógeno, el tritio, por ejemplo, que es un isótopo del hidrógeno, se convierte en helio. Entonces, puede haber un cambio de un elemento por otro, pues, ¿no? En las reacciones químicas no se forman nuevos elementos.
En las reacciones nucleares se absorbe o libera enormes cantidades de energía. En las reacciones químicas se absorbe o libera cantidades de energía relativamente pequeñas. Claro, si nosotros decimos acá que la energía liberada en una reacción química es como K, en una reacción nuclear la reacción liberada es 1.000.000 de veces mayor. O sea, 1.000.000 de veces mayor que lo que se ha liberado acá. Entonces la relación es de 1 a 1.000.000, pues, ¿no? Una reacción nuclear libera más energía que una reacción química, obviamente. Muy bien. Acá tenemos una representante, ¿no?, de todo el estudio, ¿no?, de sustancias radiactivas, ¿no? Marie Curie. Ahí está. Clasificación de reacciones nucleares. Reacción de desintegración radiactiva. Tenemos al núcleo radiactivo que puede emitir alfa, beta o gamma. Pues no, eso es lo que podemos tener acá. Un núcleo puede emitir un alfa y luego salir un gamma. O puede emitir un beta y luego salir un gamma, ¿no? En ese orden. Entonces el núcleo puede tener un proceso de desintegración alfa y después eliminar energía. O un proceso de eliminación beta, ¿no? Radiación beta, y luego eliminar energía. Así es. Eso serían un proceso o una reacción de desintegración radiactiva. La radiación gamma es energía, pues, ¿no? Esta es energía, ¿no? Esto de acá es energía. Mientras que el alfa y el beta se consideran de tipo corpuscular, ¿no? El alfa es corpuscular y el beta es corpuscular, mientras que el gamma es energía. En una descomposición radiactiva se puede emitir partículas alfa. Acá está, mira. El uranio 92-238 forma helio 2,4 con carga más 2, más torio 90-234, ¿no? Esto de acá es el alfa, pues, ¿no? Es el emisor alfa, 2,4. Ahí está. Si queremos generalizar, un elemento E tiene un Z y un número de masa. Entonces, cuando él es el padre, forma el hijo sería Z menos 2, pierde 2 protones y pierde 4 en el número de masa, más la emisión alfa 2,4. Así sería. El padre origina al hijo más el rayo alfa que ha sido emitido, ¿no? Tenemos acá partícula beta. Acá tenemos al carbono 6,14, emite un rayo beta y se forma nitrógeno 7,14. Entonces acá, si generalizamos, tenemos al padre ZA, que forma al hijo X, que sería Z más 1. Entonces se observa que el número atómico aumenta una unidad y el número de masa se mantiene constante, AA, más el rayo beta, que va a ser menos 1, 0, ¿no? Entonces te vas a dar cuenta que es un beta, porque acá es 6 y sube a 7, ¿no? De 6 a 7 aumentó en 1 el Z, el número de protones. Entonces ahí ha habido una emisión de tipo beta, ¿no? Es un rayo beta, ¿no? Ha salido. Ahora, ¿de dónde salen los betas? Los betas salen del cambio que hay en el núcleo del átomo. Un neutrón deja de ser neutrón y cambia a protón. Por eso de lo que habían 6 protones, ahora hay 7 protones. La pregunta es, ¿de dónde apareció un protón? Es que en el núcleo de este átomo, un neutrón dejó de ser neutrón y cambió a protón, más la emisión de un electrón. Y este electrón son los rayos beta. Antiguamente no se sabía qué cosa era esto. Por eso lo llamaron rayo beta. Después se descubrió que los rayos beta eran electrones. Seguimos. Radiación gamma. Cuando hay radiación gamma, le ponemos un asterisco, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos bario con un asterisco. Este asterisco va a significar que este núcleo tiene mucha energía. Tiene un exceso de energía. Y como tiene un exceso de energía, lo emite. Acá está la energía emitida y esta es la radiación gamma, ¿no? Este es el gamma. Y si te das cuenta es lo mismo, 56, 56, 137, 137. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando nosotros tenemos un padre, ZA, que genera un hijo, X, que puede ser Z menos 2, A menos 4, más el alfa 2,4. Entonces, este padre originó a este hijo, pero este hijo queda con mucha energía. O sea, es un Z menos 2, A menos 4 con mucha energía. El exceso de energía lo tiene que eliminar, ¿no? Y eso lo elimina en forma de gamma 00.
Quiere decir que este átomo, cuando se desintegra, primero emite un rayo alfa. Como el núcleo, que el hijo que se origina, tiene mucha energía, ese exceso de energía lo elimina como gamma. Y es así como este núcleo es estable, ya, se estabiliza, ¿no? Bueno, todavía si la desintegración continúa, sigue el proceso de desintegración. Eso sería lo que ocurre cuando hay una emisión alfa. Profesor, ¿y eso ocurre también con el beta? Claro, también lo mismo. Yo tengo acá el padre, ZA, que genera al hijo Z más 1, A. Entonces acá se emite un beta, beta menos 1, 0. Como te das cuenta, el padre y el hijo son diferentes, pues, ¿no? Es Z y acá es Z más 1. Pero este hijo queda con mucha energía, Z más 1, A. Entonces, y lo represento con un asterisco acá, el exceso de energía que tiene este núcleo. Entonces le ponemos acá Z más 1, A, más la emisión gamma. Entonces primero sale el rayo beta y luego el hijo elimina el gamma, ¿no? El núcleo tiene mucha energía y ese excedente de energía lo elimina como un gamma, ¿no? Como un gamma. Entonces podríamos decir que después de un alfa sale un gamma o después de un beta sale un gamma. ¿Listo? Seguimos. Acá tenemos una serie radiactiva, ¿no? Donde se ve cómo se está emitiendo rayos alfa, beta, pues, ¿no? El uranio, que es el padre, genera este hijo, que es el torio, emitiendo un rayo alfa. Luego él se convierte en padre y genera este hijo, y emite un beta. Luego él se convierte en padre y origina este hijo, y emite un beta. Luego él se convierte en padre y forma este hijo y emite un alfa. Y así, alfa, alfa, alfa. Aquí hay dos posibilidades, beta, alfa. De acá tenemos beta, alfa, alfa, beta, beta, alfa, beta, beta. Y finalmente queda en el plomo, que sería la estructura estable, pues, ¿no? El uranio, luego de miles de años, se convierte en plomo. Claro, parte como uranio y termina como plomo, plomo 82. Es una serie radiactiva. Seguimos. Fisión nuclear. Hablamos de fisión nuclear cuando se rompe el núcleo de un átomo. Este núcleo, ¿no? Es un núcleo de 235 nucleones, es impactado por un neutrón. Al golpear este neutrón a este núcleo, lo rompe en dos. Y esto es fisión. Con la letra I es romper, ¿no? Se rompe el núcleo de un átomo. Con la letra U, fusión es unión. El deuterio y el tritio se unen para formar helio. Entonces estos dos núcleos se unen y forman helio. Eso es una fusión nuclear. Ejemplo, el Sol tiene como combustible hidrógeno, ¿no? Que se fusiona y forma helio, pues, ¿no? El producto de esa fusión nuclear es el helio. Ecuaciones. Tenemos la sumatoria de Z de los reactantes igual a la sumatoria de Z de los productos. Y la sumatoria del número de masa de los reactantes igual a la sumatoria del número de masa de productos, ¿no? Eso se va a cumplir para las reacciones nucleares. Ejercicio 4, y tenemos un ejercicio más todavía. Jóvenes, ya no tenemos tiempo. A ver, tenemos acá, en 1934, Irene Joliot-Curie bombardeó láminas de aluminio con rayos alfa y observó que los núcleos de fósforo formados emitían partículas de la misma masa que el electrón y de carga opuesta, a los cuales se les denominó positrones. Las ecuaciones que representan las reacciones nucleares observadas en el experimento son: helio más aluminio me da el fósforo 1530 más X. Al respecto, determina la identidad de la partícula. Ya, ¿quién es X? Veamos. 4 más 27 me da, ¿cuánto es 4 más 27, jóvenes? Me da 31. Acá tengo 30 y acá tengo un número de masa. Entonces diremos que acá también debe ser 31. Entonces A toma el valor de 1, ya, suponiendo que esto es un átomo, pues, ¿no? Y 2 más 13 sería, ¿cuánto es 2 más 13? Sería 15. Y acá es 15. Aquí, si esto fuese Z, sería 0. Entonces no es Z, porque no hay un Z0, no hay un Z0. Entonces acá vamos a poner letras A y B. Entonces 15 más B me debe dar 15. Entonces B debe ser 0. ¿Quién tiene estas características? 1 y 0. Aporta con masa, pero no aporta con protones. Esto no es otra cosa que el neutrón 1, 0.
¿ya? X es el neutrón. Y en este otro caso que tenemos acá, 0 y más 1. Entonces acá tenemos el número de masa y acá tenemos el Z. Sería 30 es igual a A más 0, de lo cual A vale 30, pues, ¿no? A vale 30. Y acá tenemos que 15, ¿no? Abajo dice 15 es igual a Z más 1. Este 1 pasa a restar y vale 14. Z es igual a 14. Entonces, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es Y? 14 con un número de masa 30. Y el número de neutrones del núcleo. Y dice el número de neutrones del núcleo Y. Ya hemos hallado que este núcleo es 3014. ¿Y cuántos neutrones tiene? Bueno, para allá los neutrones restamos, ¿no? 10 menos 4 sería 6 y 2 menos 1, 1. Sería 16. Entonces habrían de neutrones 16 neutrones, ¿ya? Y X sería el neutrón. Eso sería. Entonces la respuesta sería neutrón y 16 neutrones. Vamos, jóvenes, ya no tengo más que 10 minutos para acabar. Ejercicios de clase, jóvenes, ejercicios de clase. Vamos, primer problema, dice: Aceros Arequipa y Sider Perú son las dos empresas más importantes de producción de acero en el Perú, siendo sus principales productos las barras de construcción, placas, tuberías, entre otros. Una forma de obtener el hierro necesario para la producción de acero es mediante la reacción de la hematita con el coque, según. ¿No? Con respecto a la ecuación química mostrada, indique la alternativa que contenga la clasificación correcta. Dice, ¿es una reacción de doble desplazamiento? No, porque por acá tengo solo un elemento, pues, ¿no? Y este es un compuesto, no puede ser. Para que sea doble desplazamiento tienen que ser dos compuestos, pues, ¿no? Y no hay dos compuestos. Entonces la A no puede ser. B, se trata de una reacción exotérmica, pero el calor está en la zona de los reactantes. No, exotérmica no es. Es endotérmica, por el calor que está en los reactantes. Es una reacción reversible, pero para que sea reversible tenía que tener dos flechitas. Y acá yo veo solo una flechita, es irreversible. Se trata de una reacción redox. Veamos. Aquí el hierro es más 3, el oxígeno es menos 2 y el carbono es 0. Aquí el hierro es 0, el carbono es más 4 y el oxígeno menos 2. De 3 a 0, bueno, se ha reducido. Y de 0 a más 4 se ha oxidado, ¿sí? Se trata de una reacción redox. La D es la respuesta. 1 D de dado. 1 D de dado. La D es la respuesta. Seguimos. Problema 2, ejercicio 2, dice: una forma de neutralizar la acidez de los suelos es mediante el proceso de encalado, que consiste en verter al suelo diversas sustancias de carácter básico, tales como el hidróxido de calcio. Si se neutraliza un suelo contaminado por derrame de ácido fosfórico, vertiendo hidróxido de calcio. Ya tenemos acá un suelo contaminado por ácido fosfórico y le vamos a agregar hidróxido de calcio. Ya está. Dice, se produce una reacción en la que se obtiene como producto el fosfato de calcio. Entonces acá tengo el fosfato de calcio. ¿Listo? Fosfato de calcio. Y el agua, más H2O. Luego de balancear la ecuación química, indique la suma de todos los coeficientes estequiométricos. Bueno, hay que balancear, ¿no? Primero el metal. Acá hay un calcio y acá hay 3 calcios. Acá hay 1, acá hay 3, ¿no? Acá hay 1, acá hay 3. Multiplico por 3. 3 calcios, 3 calcios. Luego voy por el fósforo. Acá hay un fósforo y acá hay 2 fósforos, ¿no? 1 por 2, 2. Entonces, aquí multiplico por 2. 2 fósforos, 2 fósforos. Listo. Ahora, faltaría el agua, ¿no? El hidrógeno, ¿no? Acá sería 2 por 3, sería 6. Y 3 por 2, 6. 6 más 6 sería 12. 6, acá 3 por 2 es 6. Este 3 multiplica 2, sería 6. Y este 2 multiplica 3 sería 6. 6 más 6, 12. Acá hay 2 por 6. 6 por 2, 12. Faltaría el oxígeno. 2 por 4 me da 8. Y 3 por 2 sería 6. 6 más 8, 14. Aquí tenemos 4 por 2 sería 8. Acá hay uno que está sobreentendido y 6 por 1 sería 6. 6 más 8, 14. La ecuación está balanceada. ¿Ya? ¿Qué me piden? Luego de balancear la ecuación química, indica... la suma, dice, ¿no?
Sería 2 más 3 más 1 más 6. 2, 3, 1, 6. Sería 5, 6 más 6, 12. La respuesta es 12. La B, pues, ¿no? La B. 2B. 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 ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 3 dice, el bromuro de mercurio 2 es un sólido cristalino blanco que al reaccionar con el arsénico se convierte en un sólido amarillo, lo cual permite la detección de arsénico en aguas contaminadas. Dicha sal se puede sintetizar mediante la siguiente reacción química. Al respecto, seleccione la alternativa correcta. Agente reductor, forma oxidada, allá me pide hacer el balance, ¿no? Identificar. Ya está. Entonces acá vamos a decir lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Tenemos el hidrógeno que es más 1, el oxígeno que es menos 2. 3 por menos 2 me da menos 6. 1 por 1 sería más 1. ¿Cuánto tiene que ser el nitrógeno para que la suma te dé 0? Acá el nitrógeno tiene que ser más 5, mira. 1 más 5, 6. Más 6 menos 6 me da 0. Entonces, este nitrógeno trabaja con más 5. Aquí, en el bromuro de hidrógeno, el hidrógeno es más 1 y el bromo sería menos 1. El mercurio está solito, es 0. Aquí el bromo es menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. ¿Cuánto tiene que ser el mercurio para que la suma te dé 0? El mercurio tiene que ser más 2. Más 2 menos 2 me da 0. Entonces el mercurio debe ser más 2. En el caso del agua, el hidrógeno es más 1. 2 por 1, acá sería más 2. El oxígeno tiene que ser menos 2 para que la suma me dé 0. Entonces acá sería menos 2. En el óxido de nitrógeno, el oxígeno sería menos 2 y el nitrógeno tendría que ser más 2. Más 2 menos 2. ¿Quién está cambiando? El nitrógeno al pasar de 5 a 2, pues, ¿no? Está pasando de 5 a 2, mira. De 5, que es el nitrógeno, ¿no? Acá está. 5, que es el nitrógeno, está pasando a 2. ¿Ha cambiado, sí o no? Sí ha cambiado. De 5 a 2 se llama reducción. Ya sería la reducción. Y en esa reducción gana, ¿cuánto ha ganado? De 5 a 2 gana 3 electrones, ¿no? Ha ganado 3 electrones. Eso quiere decir que el ácido nítrico debe ser el agente oxidante. Ya él sería el agente oxidante. ¿Quién más está cambiando acá? Está cambiando el mercurio, ¿no? De 0 a más 2. De 0 a más 2 se está oxidando. Entonces acá hay una oxidación. Oxidación. Y en la oxidación se pierde, pues, ¿no? Se pierde electrones. De 0 a 2 pierde 2 electrones. Pero ¿qué nos dice el balance redox? Que lo que se pierde y lo que se gana, ¿cómo deben ser? Iguales. Entonces acá yo debo multiplicar por 3 y acá debo multiplicar por 2. ¿Por qué? 3 por 2, 6. Se ha ganado 6 electrones. 2 por 3 me da 6. Se pierde 6 electrones. Lo ganado y lo perdido, ¿cómo son? Son iguales. Entonces este 2 afecta aquí y este 2 afecta aquí. Este 3 afecta aquí y este 3 afecta aquí, ¿no? Entonces habría 2, 2, 3, 3. Y faltaría terminar de balancear. A ver, ¿qué nos pide el problema? Vamos a ver qué es lo que nos está pidiendo. Nos piden identificar, ¿no? Identificar quién es el agente reductor, quién es la forma oxidada, ¿no? ¿Qué está pasando, pues, no? Entonces, rápidamente lo hacemos acá, pues, ¿no? Ya lo hemos hecho ya. Entonces, ¿qué hemos dicho del hidrógeno? ¿Cuánto era el hidrógeno? Más 1. ¿Cuánto es el oxígeno? Menos 2. 3 por 2, 6. ¿No? ¿Y cuánto tiene que ser el nitrógeno para que la suma de 0? Más 5. Más 5, ¿no? 1 más 5, 6. Y 6 menos 6, 0. Aquí el hidrógeno era más 1. El bromo es menos 1. El mercurio es 0. Acá el mercurio es más 2. Acá menos 1. 2 por menos 1 menos 2 más 2, 0. Pues, ¿no? El hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. 2 por 1, 2 menos 2, 0. Aquí el oxígeno menos 2 y el nitrógeno más 2. ¿Quién está cambiando? Está cambiando el nitrógeno al pasar de 5 a 2. ¿El nitrógeno se reduce? Claro, el nitrógeno se reduce, ¿no? ¿El nitrógeno se reduce de 5 a 2? Sí, de 5 a 2 se está reduciendo. Ahora, si el nitrógeno se reduce, ¿no? Esta es la reducción, ¿no? Esto es el RED. Entonces, ¿qué cosa es el ácido nítrico? Es el agente oxidante. ¿Y acá dice que es el agente reductor? No, es el agente oxidante. Entonces, esto es falso, pues, ¿no?
El NO es la forma oxidada. A ver, veamos. El mercurio pasa de 0 a +2. Acá se está oxidando. Eso quiere decir que esto de acá debe ser la forma. La forma oxidada, pues, ¿no? El mercurio con el bromo. El NO, no, pues. El NO no es la forma oxidada. No es la forma oxidada. Falso también. El mercurio disminuye su estado de oxidación. Al pasar de 0 a +2 está aumentando, no está disminuyendo. De 0 a 2 es un aumento, no disminuye, aumenta su estado de oxidación. Eso es falso. La respuesta sería la de edad. ¿Se entendió, jóvenes? ¿Está claro? Muy bien, seguimos. Bueno, esta era la demostración. Y ejercicio 4. Dice, el cloruro de magnesio 2 es un sólido cristalino de color rosa claro y se emplea como catalizador en reacciones de cloración para la producción de PVC, utilizado en la producción de tuberías de agua. Dicha sal se puede sintetizar mediante la reacción de dióxido de manganeso y el ácido clorhídrico, según la siguiente ecuación, ¿no? Ahí está la ecuación. Luego de balancear dicha ecuación, me piden hacer el balance. Indica el coeficiente del agente reductor, ¿no? Y el coeficiente del agua respectivamente. Entonces acá tenemos un problema. Hay que hacer el balance de toda esta ecuación. Entonces, lo primero que hacemos es identificar los números de oxidación. Con calma, respiras hondo, dices oxígeno, -2. 2 por 2, 4, -4. El manganeso tiene que ser +4, pues, ¿no? El cloro y el hidrógeno es +1. El cloro tiene que ser -1. Aquí el cloro es un halógeno, con el manganeso, que es un metal. Los halógenos que se unen a metales, ¿no? Los halógenos que se unen a metales trabajan con un estado de oxidación -1. Esto es por teoría. 2 por -1, -2. Entonces el manganeso tiene que ser +2. Cloro, que está solito, es 0. El hidrógeno sería +1. 2 por 1, 2. El oxígeno -2. ¿Quién está cambiando? El manganeso pasa de 4 a 2. Si pasa de 4 a 2, ¿qué está pasando con él? Se está reduciendo, ¿no? Esta es una reducción. Y en esta reducción, ¿qué está sucediendo? En esta reducción gana 2 electrones. Entonces acá hay una ganancia de 2 electrones de parte del manganeso, pues, ¿no? ¿Y quién más está cambiando acá? Vamos a separarlo acá para que podamos visualizarlo. Sería el manganeso +4 se convierte en manganeso +2, ¿no? Como gana, le ponemos acá, gana 2 electrones. Entonces esto es una reducción. Ahora, el cloro está pasando de cloro -1 a cloro molecular. Entonces, el cloro -1 a 0 está perdiendo un electrón, un átomo de cloro. Pero acá se está formando esta molécula. Como se está formando esta molécula, hacemos un balance premio, lo multiplicamos aquí por 2. Entonces, un átomo de cloro pierde un electrón. 2 átomos de cloro pierden 2 electrones. Y esto sería la oxidación. Lo que se gana y lo que se pierde, ¿cómo son? Iguales. ¿Ya? Ya está. Entonces tú dices acá, el manganeso sería 1, 1, y el cloro acá sería por 2, y acá sería por 1. Se termina por tanteo, un manganeso, 2 cloros, mira, acá hay 2 cloros más 2 cloros, en total son 4. Este 2 hay que cambiarlo por un 4. Ya lo cambiamos, ¿no? Vamos a cambiarlo por un 4. Acá tenemos 4. 4 cloros, 4 cloros. 4 hidrógenos, acá hay 2. Multiplico por 2. 2 por 2, 4. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. 2 oxígenos, 2 oxígenos. La ecuación quedó balanceada. Luego de balancear dicha ecuación, indica el coeficiente del agente reductor. A ver, si el manganeso se reduce, significa que es el agente oxidante. Y si el cloro se oxida, significa que es el agente reductor. Entonces, el coeficiente del agente reductor sería 4, pues, ¿no? 4 sería. 4. Entonces, el agente reductor, su coeficiente sería 4. Y el coeficiente del agua, acá está, es 2.
¿no? El coeficiente del agua sería 2. Entonces la respuesta sería 4 y 2. 4 y 2. La D la respuesta. La D de dato. ¿Listo? Seguimos. Ejercicio 5 dice, el yodo tiene diversas aplicaciones, por ejemplo, se usa en la obtención de tinturas y colorantes. Además, se emplea en el campo médico para combatir bacterias e infecciones. En una planta industrial de producción de yodo, se hace reaccionar el nitrito de potasio con el yoduro de potasio en presencia de ácido sulfúrico, según la siguiente ecuación. Al respecto, determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones. El nitrito de potasio es el agente oxidante. Me piden identificar quién es el agente oxidante. Jóvenes, no tenemos mucho tiempo, así que lo voy a hacer rápido, ¿ya? Entonces, acá está el nitrito de potasio. Entonces, el potasio es más 1. El oxígeno es menos 2. 2 por 2, 4. Menos 1, 3. El nitrógeno es 3. Acá tenemos el oxígeno menos 2 y el nitrógeno es más 2. ¿Qué ha pasado con el nitrógeno? Ha pasado de 3 a 2. Si está pasando de 3 a 2, se está reduciendo. Ya se está reduciendo, ¿no? Esto sería una reducción. De 3 a 2 se reduce. Y si es una reducción, él sería el agente oxidante. Dice, ¿el nitrito de potasio es el agente oxidante? Eso sería verdadero. Sí, es verdad, porque de 3 a 2 se reduce, entonces es el agente oxidante, pues, ¿no? La forma oxidada. A ver, ¿quién es la otra sustancia que cambia? Acá tenemos el yodo, que es menos 1, y acá está el yodo 0. De menos 1 a 0, de menos 1 a 0 se está oxidando. Si él se oxida, él sería la forma oxidada. Es el yodo, pues, ¿no? Entonces, la forma oxidada es el monóxido de nitrógeno. ¿Este monóxido de nitrógeno sería la forma oxidada? No. Si se está reduciendo, esto de acá es la forma reducida. Entonces, no, eso sería falso, pues, ¿no? Falso. 3. La suma de coeficientes estequiométricos es 13. Hay que terminar de hacer el balance. Veamos. Acá hay 2 átomos de yodo. Vamos a ponerlo así. El yodo menos 1 pasa a yodo molecular, ¿no? Multiplicamos por 2 acá. Y perdería 2 electrones. Mientras que el nitrógeno, que pasa de más 3 a más 2, está ganando un electrón, ¿no? Para que sean iguales, acá multiplico por 2. Claro, se multiplica por 2 al nitrógeno. Entonces el nitrógeno queda multiplicado por 2. Y el yodo, bueno, como son 2 yoduros, acá se colocan 2 yoduros y acá sería 1. Se hace el balance, decimos 2 potasios más 2 potasios son 4 potasios. Acá hay 2, multiplico por 2, son 4 potasios. 2 yodos, 2 yodos. ¿No? 2 yodos, 2 yodos. 2 nitrógenos, acá hay 2 nitrógenos. Un azufre, acá hay 2 azufres. Acá hay que multiplicar por 2. 2 azufres, 2 azufres. Hidrógenos, acá hay 4 hidrógenos, acá hay 2. Acá multiplicamos por 2. 2 por 2 es 4. 4 hidrógenos, 4 hidrógenos. Oxígenos, 2 por 2, 4. Y 2 por 4, 8. 8 más 4, 12. Acá hay 2. 2 por 4, 8. Más 2, 10. Más 2, 12. La ecuación está balanceada. ¿Qué dice? La suma de coeficientes estequiométricos es 13. 2, 2, 2. Serían 6. 8, 10, 12 y 1, 13. Verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Entonces la pregunta 5 sería la B la respuesta. 5B. 5B, joven. ¿Ya? 5B. Correcto, ¿no? La B. Seguimos. Ejercicio 6 dice, los iones sulfato presentes en efluentes de la industria minera son dañinos debido a que al ingresar al ecosistema, las bacterias lo convierten en medio ácido en sulfuro de hidrógeno, el cual produce efectos nocivos en los seres vivos. Dicha reacción está representada según la siguiente ecuación. Luego de realizar el balance de la semi-reacción, seleccione la alternativa que complete la expresión correcta. El ion sulfato C y la suma de los coeficientes estequiométricos es. Entonces, me están pidiendo hacer el balance acá, pues, ¿no? Entonces, este sería un balance ion-electrón. Entonces, hacemos un balance. Mira, acá hay un azufre, un átomo de azufre, un átomo de azufre. Bueno, el azufre no tiene problema.
Acá hay 4 átomos de oxígeno y acá no hay oxígeno. ¿Qué hacíamos cuando faltaba oxígeno? ¿Te acuerdas del método? Se le sumaba agua, pues, ¿no? Agua. Ahora, el agua solo tiene un átomo de oxígeno, pero acá hay 4. Entonces me conviene sumar 4 moléculas de agua. Serían 4 aguas. Ahora, 4 oxígenos, 4 oxígenos, balanceado el oxígeno. Ahora, el hidrógeno, 4 por 2 es 8. Acá hay 8 hidrógenos, ¿ya? Acá hay 8 hidrógenos. Más 2, porque acá hay 2 más, serían 10. Y acá no hay, entonces acá le sumas 10 hidrógenos, ¿ya? 10 hidrógenos. Listo, hemos terminado con el balance de masa. Balance de carga, acá la carga total es más 10, ¿no? Acá hay una carga de más 10. El sulfato tiene una carga de menos 2. Eso me daría un resultado de más 8, ¿no? En la zona de los reactantes es más 8. En el producto no tiene carga eléctrica, es 0. ¿Sí? Es 0. Entonces, si acá es 0 y acá la carga es 8, acá hay que sumar electrones. ¿Cuántos electrones hay que sumar? 8 electrones. ¿Por qué? Porque cada electrón tiene carga menos 1. Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 sería menos 8. Menos 8, 0. Y los reactantes sería 0 y el producto sería 0. Muy bien. ¿Qué me pide el problema? Dice, el ion sulfato, acá está el ion sulfato, así es. El ion sulfato C, ¿qué está pasando con él? Bueno, si los electrones aparecen en la zona de los reactantes, se dice que acá ha ocurrido una reducción. Si estos electrones hubieran aparecido acá en el producto, hubiéramos dicho que es una oxidación. Entonces, depende de dónde están los electrones. En la zona de los reactantes, reducción. En la zona de los productos, oxidación. Como los electrones están en la zona de los reactantes, esto es una reducción. El ion sulfato C reduce, sería acá. Se reduce. Y la suma de los coeficientes estequiométricos es, hay que sumar, dice, ¿no? 8 más 10, y la suma de los coeficientes estequiométricos es, y la suma de los coeficientes estequiométricos es, ya, los coeficientes, ¿no? 10, acá es 1, sería 11, 12, más 4, 16. 16 la suma. La respuesta sería la C, jóvenes, la C la respuesta. ¿Ya? La C. Se reduce y la sumatoria de coeficientes sería 16. 10, 1, 1, 4, pues, ¿no? Seguimos. Uno más. Dice, el bromo se usa en el tratamiento del agua para eliminar sustancias perjudiciales para el organismo y en la síntesis de bromuro de plata, para su uso en fotografía. Una forma de obtener bromo es mediante la siguiente ecuación química. ¿Ya? Dice, balancee la ecuación química mediante el método ion-electrón en medio ácido y seleccione la alternativa que contenga las moles de electrones transferidos por cada 6 moles de bromo formado y el coeficiente del ácido clorhídrico respectivamente. Jóvenes, esto sí está bien operativo. A ver, vamos a tomar acá, ¿a quién tomaríamos de referencia? A ver quién está cambiando. Ajá, este bromo con este de acá. ¿Quién más está cambiando? El otro que cambia es, ¿quién más cambia? Cloro sigue siendo lo mismo. Interesante. Sería el bromo -1, que cambia bromo. Jóvenes, tendríamos aquí entonces que el bromo, oxígeno 3, con carga -1, ¿no? Todo esto de acá, se convierte en bromo molecular, ¿no? Entonces acá hay un bromo, acá hay 2, multiplico por 2 acá, 2 bromos, 2 bromos. 6 oxígenos, acá hay que sumarle 6 moléculas de agua. 6 oxígenos, 6 agua. 12 hidrógenos, acá irían 12 hidrógenos. La carga más 12 y acá menos 2, sería más 10. Claro, sería más 10. Más 10 y acá es 0 más 0, 0. Más 10, acá habría que sumarle 10 electrones. 10 electrones más 2 sería 12, menos 12, 0. Terminamos el balance por este lado. Y nuevamente tenemos que el bromuro, ¿no? Acá dice que el bromuro se convierte en bromo, ¿no? Balance sería 2. Acá la carga es menos 2, acá la carga es 0. Acá hay que sumarle 2 electrones. Menos 2, menos 2. Como acá es 10 lo ganado y acá es 2 lo perdido, acá hay que multiplicar por 5. Listo, 5 por 2, 10. Entonces, sumando, ¿no? Hay que sumar las dos expresiones. Tendríamos acá 12 ácidos más 2 bromatos, más 5 por 2 serían 10. 10
bromuros, flechita, 5 bromo molecular, más bromo molecular, más 6 moléculas de agua, ¿no? 5 por 2, 10, con 10 se cancela. Entonces, los coeficientes, ¿cuáles van a ser? Los coeficientes serían, para el caso del ácido, ¿no? El ácido son 12, o sea que iría 12. Para el caso del bromo, ¿no? Del ion bromato, serían 2. Y acá están los 2, acá el coeficiente sería 1 entonces. Para el caso del bromuro, ¿no? Para el caso del bromuro son 10, ¿no? 10. Entonces acá en el bromuro serían 10. En el caso del cloruro de calcio, bueno, 1, cloruro de potasio, acá se está formando, no hay nada con el bromo. El bromo son 5 más 1, 5 más 1, bueno, acá hay 5 y acá hay 1, serían 6 en total. 6. Y el agua sería, faltaría balancear el agua todavía. No, sí, le hemos balanceado el agua, son 6 aguas. 6 aguas. Listo, entonces los coeficientes serían 1, 10, 12, acá sería 1, acá en el cloruro de potasio todavía hay que hacer un balance, porque acá hay 10 potasios y acá hay un potasio, aquí hay que multiplicar por 10, el bromo sería 6 y el agua sería 6. Sumando, ¿cuánto me daría? Me daría, ¿cuánto da la suma? ¿La suma de quién? Dice, a ver. Balancee la ecuación química mediante el método de ion-electrón en medio ácido y seleccione la alternativa que contenga las moles de electrones transferidos. Ya. 5 por 2, 10. Las moles de electrones transferidos serían 10, pues, ¿no? Por cada 6 moles de bromo formado. Por cada, ¿no? Dice, seleccione la alternativa que contenga las moles de electrones transferidos por cada 6 moles de bromo formado. Y acá están las 6 moles de... Claro, son 10. Y el coeficiente del ácido clorhídrico. El coeficiente del ácido clorhídrico acá está, es 12. Entonces la respuesta sería 10 y 12. La A. 10 y 12. ¿Ya? En la 7 la respuesta es la A, jóvenes. 7A. Jóvenes, rápidamente el ejercicio 8. ¿Qué dice acá? Vamos de frente, vamos a hacerlo. Dice, en A, o sea, en la reacción A, se emite sucesivamente una partícula alfa y una beta. A ver, veamos. De 92 a 90. Ha disminuido en 2. De 38 a 34 ha disminuido en 4. Cuando disminuye la masa 4 y disminuye 2, el Z, acá la emisión ha sido un alfa. ¿Ya? Esto ha sido un alfa. Y de 90 sube a 91, mira, de 90 a 91. Está sumando en 1. Y la masa es la misma, 0. Acá ha habido una emisión beta. Entonces, la pregunta 8 sería, ¿en A se emite sucesivamente una partícula alfa y una beta? Sí, verdadero. La ecuación B es de fisión. Cuando es phi, se rompe, veamos, 94, 56 y 38 es menor que 94. Han roto este núcleo. Sí, es de fisión nuclear. Y se emiten 5 neutrones. A ver, ¿cuántos neutrones hay acá? 140 más 90, ¿cuánto sería? 230. 230, ¿no? 140 más 90, ¿no? Serían 230. Y acá tenemos 299 más 1 sería 240, ¿no? 240. No, 240 sería, ¿no? 240 sería igual a 230 más X, pues, ¿no? Sería 10 igual a X. ¿Cuántos neutrones serían? 10. 10 neutrones, ¿ya? 10 neutrones. Y acá dice 5 neutrones. No, no son 5. Eso es falso. Ya es falso. La ecuación C dice es de fusión. Fu es cuando se unen. 1 más 1, 2. Mira, se está formando helio. Se están uniendo estos núcleos. Eso es verdadero. Verdadero, falso, verdadero. La respuesta sería la D de dado, jóvenes. 8D de dado. 8D de dado. 8D. 8D. Pregunta 9, última pregunta, jóvenes, dice, ¿qué nos piden acá? En 1932, Chadwick propuso una hipótesis sobre la naturaleza corpuscular de la radiación emitida por algunos elementos, cuando eran bombardeados con partículas alfa. Para confirmar su hipótesis, bombardeó una lámina de berilio con rayos alfa y se produjo la siguiente ecuación nuclear. De dicho experimento se confirmó que se emite una radiación de partículas sin carga, a los cuales denominó neutrones. Al respecto de la ecuación mostrada, determina el número de neutrones del elemento formado. El número de neutrones del elemento, de este elemento E. Bien, el alfa viene a ser 2,4, más el berilio, que es 4,9. Me estaría dando el elemento AZ, pues, ¿no? Más los neutrones, 1,0. ¿Ya? Neutrones 1,0. Entonces,
hay que determinar cuánto vale A. Sería 4 más 9 me da 13. Ese es igual a A más 1. Vas a restar y sería 12, ¿no? A vale 12. Y 2 más 4 es 6, así que Z vale 6 y A vale 12. Me piden los neutrones, 12 menos, acá diremos, ¿no? A es igual a Z más N. Si A vale 12 y Z vale 6, ¿cuánto valen los neutrones? 6 es igual a los neutrones. Entonces, en el ejercicio 9, la respuesta sería la D de dado. D de dado, ¿no? 6. Los neutrones son 6. Finalmente, claves, tenemos 1 D de dado, 1 D de dado, 2 B de beso,